Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a la nueva entrega de Respondiendo Preguntas. El día de hoy tenemos a José que hace una contribución al canal y me pregunta por el Chevrolet Joy. Quiere uno, ellos son tres personas en su familia, van a recorrer unos 15.000 kilómetros y quiere saber generalidades del carro. Pues bueno, como todos, tiene cosas buenas y cosas malas, no existe el carro perfecto. En el caso del Joy, dentro de las cosas buenas podemos mencionar que es un carro muy económico de consumo, dando un rendimiento promedio en ciudad entre 40 y 45 kilómetros por galón y en carretera puede ser unos 60 kilómetros por galón. Adicionalmente es un carro bastante fiable, casi no molesta por nada y cuando se llega a dañar, que obviamente se puede dañar, pues resulta fácil de arreglar y relativamente barato de arreglar. Ahora, dentro de las cosas positivas también podemos encontrar que es un carro con buen espacio, es medianamente cómodo, no es el más amplio de todos, pero lo hace muy bien y para ustedes en su caso sería más que perfecto. Ahora, las cosas malas tenemos que por un lado es un poquito soncito, o sea, es un motor de 1.4 litros de no genera mucho torque, no genera mucha caballos de potencia, así que por ejemplo, cuando necesitas adelantar en carretera, toca pensarlo dos veces porque no te va a responder muy bien. O cuando vas a tomar una loma muy empinada, especialmente cuando vas con el cupo completo, pues es un carro que se puede incluso quedar un poco. Entonces, sí es algo negativo. Otra cosa negativa de este vehículo es que, por ejemplo, la calidad de sus materiales, como buen carro barato, pues resulta un poco inferior. Por ende, comienza a sonar algunos plásticos después de los 50.000, 60.000 kilómetros. Comienza a tener ruiditos en los plásticos. Y finalmente lo que es el equipamiento y la seguridad, que realmente no es de las mejores opciones que usted puede encontrar. Es un carro muy básico en equipamiento y aún más básico en temas de seguridad. Rubén me pregunta si podemos considerar como seguros los carros que se encuentran asegurados. Aquí la pregunta sería, ¿seguros en qué sentido? Porque si lo vemos por el equipamiento de seguridad, pues la verdad prácticamente cualquier carro te lo van a asegurar, por más que tenga un nulo equipamiento de seguridad. Obviamente, entre menos equipamiento de seguridad tenga, pues más costoso va a ser la póliza, pero te lo van a asegurar. Si lo vemos por el lado de que si lo tengo asegurado de pronto no me lo roban, obviamente no, porque de hecho muchas veces uno termina asegurando el carro preveniendo eso o la moto. Por ejemplo, yo tengo asegurada la moto precisamente por si de pronto me la roban, tengo un respaldo. O si por otro lado lo pueden ver de que, bueno, si el carro está asegurado, pues significa que el carro está bueno como tal. Y no necesariamente. La verdad es que la mayoría de las veces en las aseguradoras, a menos que el carro tenga el chasis partido, te lo van a asegurar, no importa cuántos golpes tenga encima. Obviamente, entre más afectaciones tenga el carro, pues menos va a ser el valor asegurable, ¿no? Pero va a ser asegurable. Entonces, realmente no es seguro de nada. No es que si el carro está asegurado, entonces es un carro seguro. La verdad es que no. Salvo que casi que puedes tener la certeza de que el chasis del carro no está partido, porque en ese caso probablemente no pueda ser asegurable. Byron me pregunta cuánto recomiendo pagar por un Mazda 3 Grand Touring LX modelo 2018. Y pues mi amigo, si el carro está en buenas condiciones mecánicas, buenas condiciones físicas, que obviamente va a tener sus detalles, es un carro usado de casi 7 años de uso, entonces obviamente va a tener detalles, pero que sean pasables. Y pues que no tenga siniestros, o al menos que no tenga más de un siniestro y que no sea muy costoso, o sea, que no sea más de, no sé, 7 millones de pesos, yo recomendaría pagar por ese carro unos 76 a 78 millones de pesos. Freddy me escribe y me dice que la industria introduce el error de creer que las SUV son más resistentes a los huecos que un sedán, pues en la mayoría de las marcas la suspensión y la plataforma es la misma, solo cambia la longitud, los amortiguadores y el resorte, pero una carrocería mucho más pesada. ¿Qué opino al respecto? Pues mi amigo, podríamos decir que sí, tienes toda la razón, pero más allá de algo de las empresas y de la industria, creo que es más un tema cultural, al menos acá en Colombia. Cualquier carro que vemos medianamente alticos consideramos que ya son muy buenos para pasar por terrenos destapados. Y si bien es cierto, hay carros que sí son un poquito más aguantadores. Por ejemplo, los carros Renault son un poquito más robustos y aguantadores para ese tipo de terreno. Pero no siempre es así. Por ejemplo, el Renault Kwid es un carro que pues la marca quiso reforzar esa idea equivocada que un carro altico es mejor para terrenos destapados y te lo vendió como una mini SUV adaptada para las calles colombianas, cuando la verdad es que el Renault Kwid es muy, pero muy flojo para los terrenos destapados. De hecho, la suspensión del Kwid es malísima. Entonces, ahí entra a jugar otros papeles. O por ejemplo, Mazda. Mazda, todos los carros de Mazda, o al menos todas las SUVs y los automóviles son bastante flojos para terrenos destapados, que obviamente la altura del piso pues juega un papel importante. Si yo voy a pasar por un terreno destapado, no me voy a meter con un Mazda 3 o lo voy a pensar 10 veces antes de hacerlo, pero sí me voy a atrever un poquito más
con una Mazda CX-30, a pesar de que la CX-30 es básicamente el mismo Mazda 3, un poco más alto, tiene la misma plataforma, todo, básicamente el mismo carro, ¿sí? Pero es más altico, lo cual me permite a mí sortear un poquito mejor los obstáculos. O sea, si yo paso con suavidad, con ternura con el carro, me va a servir mucho más. Y así pasa con los demás vehículos. Si me voy, por ejemplo, a Nissan, el Versa y la Nissan Kicks tienen la misma plataforma, pero yo me voy a traer a pasar por terrenos un poquito peores en la Nissan Kicks que en el Versa, a pesar de que el Versa realmente también es un carro con buena altura al piso, pero pues la Kicks tiene un poquito más, por lo cual me permite sortear un poco mejor los terrenos. Entonces, sí se tiene esa idea, pero no es tanto que se la haya inventado la industria, sino que es más bien una parte cultural de nosotros y que algunas empresas se aprovechan para reforzarla, ¿no? Pero pues es más culpa de nosotros. Víctor me pregunta que si con el tema de los Estados Unidos nosotros nos veríamos en algo afectados en lo que respecta a los carros. Y pues mi amigo, primero hay que decir que cualquier cosa que pase con los Estados Unidos no solo afecta a Colombia, sino a todo el mundo. Entonces, obviamente sí nos vamos a ver afectados en algo. Pero hay que considerar que realmente de los Estados Unidos nos llegan muy pocos carros a nosotros y los que llegan son muy poco comerciales, o sea, no nos veríamos afectados la gran mayoría, salvo unos pocos, obviamente sí, pero en términos generales no nos veríamos tan afectados. De hecho, nos veríamos mucho más afectados si el problema lo tuviéramos nosotros con México, nosotros con Argentina, nosotros con Brasil, que son los lugares donde más nos llegan carros a nosotros, ¿no? Casi todas las marcas tienen sus ensambladoras en estos tres países. Entonces, en ese caso sí nos veríamos mucho más afectados. De hecho, con el tema que hay de los acuerdos que tenemos con Brasil, que se terminan y demás, ahí sí nos subirían demasiado el precio, porque con ellos sí nos vemos afectados. Con los Estados Unidos también, pero en menor medida. Rodri me pregunta que en el segmento, y yo creo que quiso decir más bien marcas de Hyundai y Kia, ¿cuál se vende mejor, los mecánicos o los automáticos? Y la verdad, mi amigo, es que a estas dos marcas les va muy bien en nuestro país y ninguna de las dos transmisiones tiene problema alguno en lo que pues respecta al comercio, y la verdad las transmisiones de estas marcas son muy fiables. Ahora, a diferencia de otras marcas como por ejemplo puede ser Renault, Nissan o Ford, que la mayoría de las personas le tiene asco a sus transmisiones automáticas y por ende sus carros automáticos pierden mucho comercio y sus precios se ven muy afectados. Cuando hablamos de Hyundai y de Kia no pasa esto, ambos se venden muy bien, tanto los mecánicos como los automáticos, pero en términos generales los automáticos tienen un poquito más de comercio y suelen conservar mejor su valor en el tiempo porque son un poco más apetecidos, pero ambos se venden muy bien. Paola Beltrán me dice que están indecisos entre un Renault Logan, un Sandero y un Stepway. Quiere saber cuáles son las diferencias de estos carros y cuál es mejor. Y pues mi querida amiga, aquí va a depender de para qué necesites el carro y cuáles sean tus gustos, porque en términos generales son básicamente el mismo carro. O sea, el Logan y el Sandero son el mismo carro, misma plataforma, misma suspensión, mismo motor. Solo que el Sandero es la versión hatchback del Logan y siempre ha sido así. Cuando pasamos al Stepway ya hay un poquito más de diferencias. Tenemos un carro que es un poco más alto, un par de centímetros más altos. Adicionalmente, la suspensión viene pues graduada de cierta forma que lo haga un poco más robusto para terrenos un tanto feos. Es un poquito más resistente. No mucha diferencia, pero es un poco más resistente. Adicionalmente, su motor viene calibrado de cierta forma que le entregue un poco más de potencia. Nuevamente, no hay mucha diferencia, pero se entrega un poco más de potencia que por ejemplo el Sandero. De resto son el mismo carro. O sea, no hay mayores diferencias entre ellos. Así que cualquiera de los tres es bueno. ¿Cuál es mejor? Depende. Si vas a necesitar pasar por terrenos más feos, más agrestes, pues el Stepway va a ser un poco mejor, ¿no? Aunque el consumo sí es un poco más elevado. Si necesitas pasar por terrenos feos, pero no huecos tan duros, tanto el Logan como el Sandero te funcionan muy bien. Como dije, son el mismo carro, son un poquito también más económico de consumo de lo que es el Stepway. Otra cosa, el Stepway tiene esas barras laterales que te van a servir para montar una parrilla y llevar más cositas. Es un carro más pensado para, digamos, un tipo no tan urbano, mientras que el Logan Sandero sí es un poquito más de uso urbano. Pero como dije, son básicamente el mismo carro
y el mejor es el que más se te adecue para tus necesidades. Luis me pregunta qué posibilidades tienes de adquirir un carro financiado, pues él solo se gana el salario mínimo y qué carro le puedo recomendar. Y pues mi amigo, yo la mejor recomendación y el mejor consejo que le puedo dar es que no pienses en carro mientras solo ganas el mínimo y mucho menos sacarlo financiado. Y es que pongámosle un poquito de lógica, que muchas veces nosotros hacemos cuentas alegres. Un salario mínimo en este momento está en 1.400.000 algo, ¿no? Que te queda más o menos libre. Un carro financiado, por muy barata que te dejen la cuota, te la van a dejar más o menos en 600.000 a 700.000 pesos. Entonces se te va a comer más de la mitad del salario mínimo de entrada. Ya de por sí, mantener un carro con el salario mínimo es muy difícil, casi imposible, a menos que lo tengas en muy mal estado y sea un poco irresponsable con el SOA, los impuestos, cambios de aceite y demás. Ya de por sí, mantener el carro con el salario mínimo es difícil, casi imposible, y ahora, para financiarlo, peor aún. Entonces, yo te recomendaría, no pienses en carros, al menos por el momento, más bien vete ahorrando lo que te quede mes a mes, velo ahorrando hasta que tengas pues un monto considerable para comprarte un vehículo, así sea barato, no sé, al menos 15 millones de pesos, ahórrate y te compras un Corsa o tal vez un Mazda 323, ¿no? Carritos de ese presupuesto que ya de contado las cosas van a ser un poco más sencillas, que ya de pronto te vas a limitar en lo que vas a andar para no gastar tanta gasolina y demás, pero no le vas a quedar mal a nadie, porque si te sacas un carro financiado solo ganándote el mínimo, lo único que vas a lograr es perder el carro y perder plata y de echarte enemigos al que le debas el carro. Entonces, no pienses por favor todavía en carros. Yo sé que suena un poquito feo, un poquito despectivo y de hecho algunos me han echado la madre porque dicen que yo creo que la gente pobre no merece tener un carro, pero creo que es financieramente irresponsable pensar en adquirir un carro financiado o comprar el carro de por sí solo ganándote el salario mínimo. Por más que no pagues arriendo, si tienes que comer, si tienes que echarle gasolina, si tienes que tener muchos gastos, el mínimo realmente, el salario mínimo es tan poquito que yo no sé cómo hacen algunas personas para vivir con el salario mínimo. Ahora imagínese financiar un carro, pagar la cuota y pagar los gastos del carro. Es imposible. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Dime lo que piensas en los comentarios. Dime si de pronto me equivoco en mi consejo o de pronto estoy siendo despectivo a decirle acá a nuestro amigo que con el salario mínimo mejor que ni piense en carro. Dime todo eso en los comentarios. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.